Hola a todos y a todas, bienvenidos a Acor Inversiones. El día de hoy estaré hablando sobre las diferentes cuentas que existen en RoboForex. Les recuerdo que acá les dejé el código QR para que se unan al grupo de WhatsApp. Y en YouTube hay dos listas de reproducción muy importantes. La primera de mis mejores inversiones, toda la información actualizada diariamente y adicional, pues obviamente la de RoboForex, que es el video que estamos haciendo hoy, los tutoriales de depósito, de retiro, cómo crear la cuenta. Los links se los voy a dejar en los comentarios y en la descripción de este video. No siendo más, pues vamos a iniciar. Tienen cinco cuentas totalmente diferentes. Cada cuenta se va, digamos que, enfocando a diferentes traders. Entonces es muy importante tener claro también qué tipo de trading quiero hacer y qué beneficios quiero obtener. Por la primera que quiero iniciar es con esta de Stocks Trader. Básicamente, aparte de ser una cuenta, es una plataforma donde yo puedo operar diferentes instrumentos. Acá obviamente lo que mencionan son 12.000 instrumentos totalmente diferentes a comparación de, digamos, de esta Procent que solamente me deja operar 36. Entonces son muchísimos los instrumentos que puedo operar. También puedo usar mediante esta plataforma, es muy similar a la TradingView, puedo crear listas para hacer seguimiento. Digamos que lo complejo en este sentido las veces que lo he usado es que hay que tener muy presente el apalancamiento que cada activo tiene. Es decir, si quiero operar en acciones, tengo un apalancamiento diferente así quiero operar en divisas o así quiero operar en índices o a CFDs de metales. El spread también es totalmente diferente. Entonces hay que tener muy presente toda esta información, ¿no? Adicional a esto, pues por medio de esta plataforma yo también puedo crear una cuenta Procent o una cuenta SN. Digamos que la plataforma en general es muy buena y pues obviamente la cuenta tiene unas características principales que realmente son dos. La primera es el depósito mínimo, es desde $100 para poder acceder a estos 12.000 instrumentos y la otra es un apalancamiento de 1 a 500. Cuando se manejan apalancamientos tan bajos, normalmente no se pueden acceder a los bonos de depósito, que yo ahorita les voy a decir por qué. Entonces, esta cuenta, como les digo, es una cuenta demasiado completa, pero está específicamente enfocada en operar valores. Ya después de esto, pues vamos con dos cuentas que también son muy similares, es la Procent y es la Pro. Lo que podemos entender de estas dos cuentas para mí es que están enfocadas para dos tipos de personas. Una persona que hasta ahora está iniciando y una persona ya muy experimentada. Entonces, en el primero de los casos es beneficioso para las personas que están iniciando porque aquí se puede acceder a los diferentes bonos de depósito que maneja la plataforma. Uno de estos pues viene siendo el bono de depósito de $30, en donde pues se va a dar ese capital adicional al depósito que yo haga. Y también existen otros tipos de bonos que realmente no sé por qué están acá, pero yo ya había podido acceder en algún momento. Y son bonos donde se da el 50% adicional al capital de la inversión que uno realiza. Y después de eso se dividen las ganancias en diferentes partes. No recuerdo, no es un video de bonos, pero lo que les digo para las personas que están iniciando puede ser bastante bueno. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con el apalancamiento que va de 1 a 2.000. Obviamente, cuando hay un apalancamiento tan grande, ya el spread también empieza a ser muy relevante, desde 1.3 pips. Los depósitos mínimos para la mayoría de las cuentas son de $10, entonces pues se puede acceder desde diferentes, digamos, no hay que tener mucho capital para invertir, ¿no? Aquí la diferencia entre la Procent y entre la Pro son los instrumentos que se pueden operar. Entonces, a nivel general, ¿no? Porque estamos hablando que la Procent tiene 36 pares de divisas y metales, mientras que la Pro tiene los 36 pares de divisas, los metales, CFD sobre acciones estadounidenses, sobre índices, sobre el crudo y bueno, sobre otro tipo de CFDs. Entonces es muy importante. Ya si queremos encontrar una diferencia más específica sobre estas dos cuentas, pues ya acá en la parte inferior simplemente se le da clic y se abre cada una de estas. Digamos que una de las características que puede ser relevante es el stop out para las personas que operan sin stop loss, pero de resto, en la mayoría de los casos es exactamente igual. Lo único que va a cambiar son los pares y creo que aquí el stop out es de 30%, mientras en el otro es del 40%.
Entonces hay que tenerlo muy presente. Ahora, ¿por qué digo que puede ser para profesionales? En algún momento encontré un profesional que aprovechó este apalancamiento y aprovechó el bono de depósito. Entonces usó ese bono de depósito de los $30 para poder hacer crecer su cuenta por medio del apalancamiento y pues obviamente operar valores más grandes. Inclusive en este momento en el canal tenemos una inversión que viene siendo la de Savify, donde usamos un apalancamiento de 1 a 1000. Acá pueden ver la lista de reproducción. Esta cuenta sigue funcionando, pero es demasiado, demasiado buena para la operativa que ellos usan. Entonces son dos tipos de cuentas donde se pueden acceder, digamos que con los bonos de depósito, un apalancamiento grande, un valor inicial, un depósito inicial bastante bajo, pero hay que tener mucho cuidado con el spread si no vamos a usar ese apalancamiento. Si no vamos a llegar a usar ese apalancamiento de 1 a 2000, pues es mejor meternos a otro tipo de cuentas que ya, digamos que para RoboForex son cuentas para profesionales. Entonces tenemos la Prime y la SN. Lo que debemos entender de esta es que la Prime fue la SN fue la primera versión que se creó para una cuenta profesional y ya la Prime es como la versión mejorada, por decirlo así. Obviamente hay unas características que cambian, entonces vamos a ver acá que las cuentas SN están destinadas a profesionales que prefieren mejores condiciones de trading, es decir, que los spreads van a ser más pequeños, mientras en la Procent veíamos un spread bastante grande. Aquí simplemente es un spread un poquito más ajustado. El depósito mínimo pues es bastante bajo al igual que las otras cuentas, pero lo que vemos acá es el apalancamiento. El apalancamiento acaba de 1 a 500 y no se puede acceder a ningún tipo de bono de depósito. ¿Por qué? Pues porque están enfocadas más a profesionales, a gente que ya conoce el trading, que por más de que busque apalancamiento bastante alto, lo que busca es tener un crecimiento constante donde las diferentes características de las cuentas no lo lleguen a afectar. Personalmente yo uso un apalancamiento de 1 a 200. Ya lo han visto, creo que en mi estrategia de inversión, no sé si, no, por acá no dice, pero en algún momento cuando se realiza todo el proceso de registro, pues sí se especifica el apalancamiento, ¿no? Esta cuenta, pues acá lo que vamos a ver en más información, también lo que viene cambiando es el stop out, que aquí tiene un 50%, mientras en la otra cuenta ya es de un 100% el stop out. Pero de resto son características muy, muy similares, comparándola con esta cuenta Prime, que lo que dice es que son cuentas de trading con las mejores condiciones disponibles en la compañía. Lo que les digo es la versión mejorada de esta SN. Entonces, y adicional a esto, pues son muy similares a las de proveedores de liquidez que están destinadas para operadores muy avanzados. Pero, ¿qué características cambian acá? Pues obviamente un apalancamiento menor, ya no estamos hablando de un apalancamiento de 1 a 500, sino un 1 a 300, y lo que les decía, lo del stop out. Entonces, esas son las 5 cuentas, digamos, que se manejan ahorita en RoboForex. ¿Cómo puedo, digamos, que buscar cuál es el tipo de cuenta que se acomode específicamente al tipo de trading que yo quiero realizar? Entonces, lo primero que debemos entender es, yo uso una cuenta SN y no uso una cuenta Prime, es porque la cuenta SN tiene más pares de divisas que yo podría operar a comparación de la Prime. Entonces, esa puede ser una característica muy importante. Siguiente, si yo no uso un apalancamiento tan grande, pues sí me podría ir a la que usa menos apalancamiento porque a la que usa menos apalancamiento porque lo más probable es que el spread no afecte tanto. Ahora, si yo no sé, necesito un stop out más alto, pues no voy a ir directamente a esta que tiene un stop out de 50%, sino voy a ir acá a la Prime que tiene un 100%. Entonces, como que ya viene siendo ser específico con cada una de las características que estoy buscando. Importante, pues para las personas que replican el copy trade, es muy relevante que la cuenta que se cree tenga que ser la misma a la del operador, porque en algún momento le respondía, oiga, pero yo puedo crear una cuenta Procent con un apalancamiento más grande y replicar su estrategia. Claro que lo puede hacer. El problema es que llega a pasar si yo en esta cuenta SN abro una inversión en una acción de Estados Unidos.
pues lo que va a pasar es que la persona que tenga esa cuenta Procent va a omitir esa operación porque aquí no permite operar en acciones de Estados Unidos. Entonces, hay que ser muy detallista con este tipo de cosas. Vamos a ver cómo se abren las cuentas. Es bastante fácil, pero lo que les digo, hay que empezar a ser más específico con qué es lo que estoy buscando. Estoy buscando apalancamiento. Bueno, tengo la Procent y la Pro. ¿Qué pares voy a operar? ¿Voy a operar acciones de Estados Unidos? Ah, no, mejor uso la Pro que la Procent. Ah, no, estoy buscando algo sin tanto apalancamiento, sin un spread tan alto, entonces voy a ir a las dos principales que viene siendo la Prime y la SN. Ah, bueno, es que una me gusta más que otra. Bueno, hay que empezar a ser más específicos porque de eso se trata el trading, ¿no? Y ya si quiero una plataforma pues un poco más compleja, pues voy a la de Stocks Trader. Aquí como pueden ver en pantalla, entonces yo tengo diferentes cuentas. La primera viene siendo una cuenta SN con un apalancamiento de 1 a 200. La segunda es una cuenta Procent con un apalancamiento de 1 a 1000. Entonces prácticamente con esos, eh, con 500, sí, con $561 que estoy invirtiendo, la cuenta crece muchísimo, pero hay que tener cuidado con el riesgo. Ya viene la cuenta del copy trade, que es un apalancamiento de un 1 a 200. Y ya después viene una cuenta Procent, pero esta cuenta Procent es más porque se me solicitó por medio del broker, pues que se creara una cuenta con esas especificaciones. ¿Listo? Ya en la parte superior vamos a darle acá donde dice cuentas y administrar cuentas. Ahí salen todas las cuentas que tiene uno en este momento y en abrir cuentas. Entonces, cuenta de trading si quiero abrir una cuenta real, cuenta demo si quiero pues probarla por el momento, y ya está la cuenta de Stocks Trader, que es totalmente diferente, como les decía, es más para la plataforma. Entonces le damos acá donde dice cuenta de trading. Aquí simplemente me va a abrir cada una de estas y entonces, primero que todo, pues hay un código de afiliación que uso en el canal para las personas que estén interesadas en seguir apoyando como todo este tipo de videos. Vamos a ver acá que yo puedo seleccionar la plataforma de operaciones. Entonces, lo que les dije, MetaTrader 4, MetaTrader 5 o Stocks Trader. Bueno, pues personalmente yo uso mucho MetaTrader 4. ¿Qué tipo de cuenta quiero crear? Bueno, voy a crear la Procent. Aquí me dice que la Pro es la más popular, la SN si soy experimentado, la Procent es porque quiero usar una estrategia para probarla, o pues dice que asesor experto, pero hace referencia a mucha experiencia, por decirlo así, o simplemente la Prime. Esta Prime, como les dije, pues es para experimentados, al igual que la SN. ¿Qué tipo de divisa quiero usar? Pues yo puedo usar dólares, euros, o pues se puede usar también en oro. ¿Qué tipo de apalancamiento? Hay apalancamientos desde 1 a 1, 1 a 200, 1 a 300. Obviamente esto cambia si elijo la Procent, un ejemplo, ya voy a ver apalancamiento de 1 a 2000, desde un 1 a 1 hasta un 1 a 2000. O si quiero la SN, pues pasa lo mismo. El máximo apalancamiento es desde 1 a 500 y desde 1 a 1. La contraseña se confirma contraseña y ya. Así se crea la cuenta. No es nada complejo. Ya después de eso, pues la abro en los diferentes terminales, que como les dije acá, es la plataforma donde voy a operar. Pero ya para finalizar el video, la mayor recomendación que les doy es sean muy específicos y específicas en qué es lo que están buscando con cada una de estas. Si por el contrario lo que están haciendo es replicar una estrategia, busquen crear la misma cuenta que se replica con el mismo apalancamiento, porque uno lo tiene muy presente cuando tiene una estrategia de inversión. Espero les haya gustado el video. No olviden que hay una lista de reproducción donde explico cómo invertir en mi estrategia. Adicional a esto, también les dejé el código QR para que se unan al grupo de WhatsApp. Esto es Acor Inversiones y nos vemos en una próxima ocasión.